Bueno, en esta clase número 8 vamos a hablar sobre el agua y sus relaciones con el suelo, la planta y el medio ambiente. A ver, Angélica, dentro del agua, ¿cómo se presenta, perdón, dentro del suelo, cómo se presenta el agua? ¿Cuáles son las tres formas? El agua se presenta de forma higroscópica, capilar y gravitacional. El agua higroscópica es la que no es La gravitacional, ¿cómo también se conoce? o de drenaje. Ya, muy bien, Angélica. Gracias, hasta ahí nomás usted. A ver, ¿quién me quiere hablar sobre el agua higroscópica? ¿A qué se refería el agua higroscópica? Yo, Inge. Bien, Eric. Sí, yo. Ya, a ver. Dime qué es el agua higroscópica. La higroscópica es la que se encuentra apegada a las partículas del suelo y no pueden ser absorbidas por las raíces. Ya. ¿Qué más? Y ¿Cuántas fuerzas tenía la fuerza de absorción a las partículas? ¿Te acuerdas? fuerzas. No. La fuerza de absorción, ¿no? Eran ¿cuántas atmósferas? ¿Te acuerdas? 15. Ya, chévere. 15 atmósferas. 15 atmósferas. Esa es esa es la fuerza, ¿no es cierto?, que hace que el agua esté adherida, como la palabra dice, la fuerza de adhesión, esté adherida, ¿no es cierto?, a las partículas del suelo, entonces no es disponible, porque es una capa muy fina, que Sí. no va a ser absorbida. Ya, el agua capilar. Yo, Inge, Aníbal. Aníbal. A ver, el agua capilar o también la llamada la de capilaridad, su fuerza de tensión es de 1/3 a 15 atmósferas. Ya. Y es la que es retenida por el suelo en los espacios libres y es mediante las raíces que las plantas la absorben. ¿Esta sí está disponible o no está para la raíz? Sí, sí está disponible. Ya, bueno, gracias, Aníbal. A ver, ¿quién me dice sobre el uso consultivo del cultivo? ¿Qué es el uso consultivo del cultivo? Yo, doctor, bien. Bueno, el uso consultivo es la cantidad de agua requerida diariamente para satisfacer las necesidades del cultivo. Ya, ¿cuáles son esas necesidades? Son la que la planta necesita, o sea, la suma total, ¿no? Entre lo que consume el agua, la transpiración y la evaporación. Ya, bueno, entonces no nos olvidemos que la evaporación, el consumo que la planta necesita directamente, ¿no es cierto? Y la transpiración son las necesidades que hay que satisfacer. Listo, gracias, Fabián. Siguiente, ¿quién me dice sobre el agua gravitacional? Pero Eliseo creo que quería hablar. Yo, O Freddy, ya bueno. Sí, doctor. ¿Quién va? Yo, doctor, el agua gravitacional era el agua que por la gravedad se filtra por el suelo y forma acuíferos. No está disponible para las plantas. Ya. Muy bien. Esa es la gravitacional. Entonces tenemos tres tipos o formas de cómo se distribuye el agua, ¿no es cierto?, en el subsuelo y en el suelo. Tenemos la higroscópica, la capilar y la gravitante o de drenaje, acuérdense. Entonces la única que aprovecha la planta es la capilar, ¿sí? Esa es la que va a actuar como reserva, digamos. Ya, ahora dígame sobre la capacidad de campo.
El siguiente, Freddy. Yo dije capacidad de campo. Es, Sí, eh, capacidad de campo. cuando estamos ya en capacidad de campo, dice que cuando se riega a gravedad o sea lluvia, esta agua ya haya drenado libremente hacia adentro y ganemos humedad la parte superficial. Entonces, ahí también se puede hacer la prueba de puño. Entonces, esta cuando no se pega demasiado, se puede decir que ya está en capacidad de campo y esta agua sí es disponible para las plantas. Listo, muchas gracias. Muy bien, Freddy. Exactamente. Entonces decíamos que ya cuando se encuentra en ese estado en el que está a punto, o sea, que no está ni muy húmeda ni tampoco muy seca, ¿no es cierto? Que se la pueda, como dijo el compañero, hacer la prueba del puño, que esté amasable. Entonces, de esa forma, nosotros nos damos cuenta que está en su capacidad de campo. Bien, Freddy. Listo. Siguiente, a ver quién me dice del punto de Marchités. Yo, doctor, sí. Víctor. Bueno, el coeficiente de Marchités es el agua, es el contenido de humedad que ya no está disponible en el suelo y tampoco puede ser tomado por las plantas porque se encuentra adherida a las partículas y tiene una fuerza de 15 atmósferas. Ya, entonces también estaríamos hablando de qué tipo de agua hay. Agua hidroscópica. Claro, del agua higroscópica, ¿no es cierto? Es la que no está disponible. Cuando los suelos han escurrido o han drenado en exceso, o se han evaporado en exceso la humedad, ¿no es cierto? Por efectos climáticos, se llega al punto de Marchités o al coeficiente de Marchités. Entonces es el nivel más bajo, ¿no es cierto?, de agua disponible porque está en capacidad solo el agua higroscópica. O sea, es una humedad que las plantas no van a poder absorber, ¿cierto? Entonces a eso se refiere. Y entre la capacidad de campo y el punto de Marchités tenemos, ¿cuál tenemos, Paco? A ver, ¿está ahí, Paco? Sí, sí, ingeniero, buenas noches. A ver, hablábamos que entre la capacidad de campo y el coeficiente de Marchités, ¿qué tenemos? Entre la capacidad de campo y punto de Marchités. Recuerda que yo les hice ver una gráfica ayer. Ayer no estuve en clase, ingeniero, estaba de viaje, no pude asistir a clase. Ahí está. ¿Ya vio el video siquiera? No, la verdad no, ingeniero. Es que hace como 2 horas acabo de llegar de viaje y no he tenido tiempo. Estaba por San Lorenzo. ¿Y ahora qué le pongo? ¿0? No, pues pregúntame otra cosa. A ver, le voy a preguntar una Pero, clase sí. más anterior. De una clase más anterior. Dígame 2 implementos agrícolas para hacer una labranza primaria. Labranza primaria. Sí. ¿Cómo se llama? El arado. ¿Arado de qué? De vertedera. Ya. Y otro que podría ser. No recuerdo muy bien. Pero son los que pues, son para remover el terreno. Por eso, ¿cómo se llama? Vertedera está bien el 1. ¿Cuál más? Facilito, no se acuerda, el más importante, básico. Se me fue el nombre. ¿Quién dice? ¿Qué me ayuda? A ver, ¿cuál es el otro arado que se usa bastante? Arado de disco. Arado de disco. A disco, pues facilita, no venía así, ni dándole fácil, ahí está Paco, ¿sí ve?
Ya, a ver, a estudiar más, a leer más. Listo, ingeniero. Listo, a ver. Siguiente, ¿quién me habla sobre... ¿Quién falta? A ver, Gladys. Doctor, ¿sí me escucha? Ya, ¿qué tenemos entre la capacidad de campo y el punto de Marchitez? O el coeficiente de Marchitez. Tenemos el agua disponible. Ya hable un poquito más alto que no lo escucho. Le decía que es el agua disponible. Ya, ¿qué Entre indica la el agua capacidad- disponible? Está entre la capacidad de campo y el coeficiente de Marchitez. En Ya. porcentajes encontramos de 50 a 75% de agua disponible para ser consumida por la planta. Ya, entonces, la raíz de dónde absorbe la mayor cantidad de humedad. ¿De la parte superficial, de la parte media o de la parte ya más profunda? De la parte media. Entre la superficial y la media sería, ¿no es cierto? Que vendría a ser el 70%. Ya, gracias Gladys. A ver, ¿quién falta? Otro. A ver, Julián. Sí, ingeniero, buenas noches. Ya, indíqueme usted qué factores inciden para distribuir y retener mejor el agua. Nómbreme. 2. Factores. Que ayuden a, ¿Cuál no sé? De, que ayuden a retener perdón. el agua, que ayuden a retener el agua en el suelo. A ver. Que mejoren la distribución y la retención de agua. ¿Qué sería? Dependiendo del suelo, ingeniero. Ya, pues, ¿qué factores nomás sería dependiendo del suelo? Ay, a ver, déjame acordar. No me acuerdo, ingeniero, ese factor. ¿Qué pondría usted en sus suelos para que mejore la humedad allá en la Unión? ¿Perdón? ¿Qué pondría en el suelo usted para mejorar la humedad? La captación de humedad, para que no se evapore rápidamente el agua. Le pondría, para mejorar la humedad, le pondría... ¿Me ayuda, Inge? Uria, ingeniero, para que tenga más humedad. Uria dice, qué bestia, el agroecólogo. ¿Le ayuda, Inge? Ay, ingeniero, que estoy manejando. Manejando el sinvergüenza, dice, pero por la excusa nomás. A ¿Le ver, ayuda? Cristian, ayúdele. ¿Qué le pondría al suelo? Bueno, yo para hacer que mis suelos estén en condiciones óptimas de campo le pondría lo que es la incorporación de materia orgánica, los mismos residuos de las hojas, en este caso, que sirven de mucho. En la actualidad están también las hojas, bueno, en la actualidad también se escucha mucho de restos de papel. Están realizando prácticas también con el tipos de madera trituradas también para tratar de sostener lo que es la humedad. Eso, Claro. doctor. Sí, muy bien. Entonces agregamos, ¿no es cierto?, todo lo que puede contribuirse como materia orgánica. Eso ayuda a mejorar la distribución y la retención del agua en los suelos. Entonces, mientras más alto el contenido de materia orgánica, mayor la conservación de humedad. Ya escuchó Julián, ya se desconectó también, creo ya. Se muergan. A ver, Cristian, ya le puse actuación a usted. Gracias. A ver, ¿quién falta? Jonathan. ¿Qué otro factor consideraríamos para la retención y distribución del agua? ¿Me escuchas, Jonathan? ¿Quién falta? A ver. Sí, Doc, buenas noches. A ver, Jonathan, dime. Vuelvo a hacer la pregunta, Doc, que estaban preguntando mal. ¿Qué factores considerarías tú para mejorar la distribución y retención de agua en los suelos?
a nivel edafológico estaría hablando de la porosidad. Un suelo con buena porosidad podría... ¿Cómo se llama esa propiedad? Es la estructura del suelo. Ya, estructura. Entonces ya dijo el compañero, Ya, materia la orgánica es porosidad una. y- ¿No es cierto? Estructura Sí. sería 2. Ya, ¿en qué hablamos de la estructura entonces? En la estructura del suelo entra todo lo que es la porosidad. Estamos hablando, o sea, de todos los aspectos físicos del suelo, tanto como textura, porosidad, densidad. Y después vienen los aspectos químicos, capacidad de intercambio catiónico. Ya, esas son propiedades, ¿no? Son propiedades ahí ya que estás viendo, madre. Pero textura y estructura son factores que van a influir. La estructura, acuérdense en que mientras más mullidos los suelos, mejor la agregación de estas partículas, entonces va a favorecer la penetración de la humedad. Y la textura, obviamente, ¿no es cierto? Dependiendo si son suelos arcillosos, estos van a retener más el agua, o los arenosos retendrán más el agua. Obviamente los arcillosos hasta el punto de encharcamiento. ¿Cierto? Los arcillosos, entonces esos son los que van a retener más agua. Mientras que los arenosos, esos van a permitir mayor drenaje, mayor filtración y evaporación igualmente. Entonces tenemos 3 factores: materia orgánica, textura y estructura. ¿Cuál más nos falta? A ver. Doctor, buenas noches. Es el Harpan y el efecto del cascajo. Ya, ¿a qué se refería el Harpan? Es cuando se pasan repetidas araduras o el pie de arado, que se conoce comúnmente. Es cuando un suelo está muy compactado. Ya, ¿no es cierto? Entonces tiene peligro a encharcarse debajo de los subsuelos por esta razón. Ya. Cuando se está haciendo la labranza, ¿no es cierto? Si se está haciendo a la misma profundidad año tras año, con las lluvias o con el riego, estas partículas van a llegar al subsuelo, van a ser arrastradas a las partes profundas. Entonces ahí se va a formar una capa dura que va a conocerse como el Harpan. ¿Sí? Entonces esa es como una apariencia de roca que no se ablanda. Es como el lecho duro que decíamos hablando de los horizontes o de los perfiles del suelo. Y cuando se hace una agregación de cal, ¿no es cierto? Generalmente se agrega cal a los suelos. Entonces, si estos suelos igualmente con estas partículas de arcilla se unen, van a llegar a las partes más profundas y van a formar el conocido Harpan calcáreo. ¿Sí? Entonces, a esto se le conoce muchas veces como greda también. Hablaba ahí en la literatura, no sé si revisaron también. Bueno, José, gracias. ¿Quién más falta? Cristian Quispe. Quispe, ¿está ahí? No está, creo. A ver, va a quedar sin nota. Bueno, retomando un poquito lo del Harpan, podemos hablar que si persiste el Harpan, también los suelos son más propensos a inundarse, ¿no? A encharcarse. Bueno, a ver, Quispe, ¿está ahí? Hábleme sobre el otro efecto que dijo el compañero, el efecto cascajo. A ver, ¿qué tiene que ver el efecto cascajo en esto de la retención del agua? Bueno, básicamente ese efecto le ayudaría al suelo a tener una mayor aireación y a mejorar la estructura del suelo.
Ya, pero ¿es favorable o no es favorable para distribuir y retener el agua? Si es que tiene mucho cascajo. Sí, también absorbe el agua, le mantiene, no le deja que el agua gravitacional se vaya para abajo. O sea, es favorable para mejorar la retención de la humedad, dice usted, el cascajo. Sí, porque sí he hecho una prueba, igual en una parcela que tengo le incorporé el cascajo y me ha dado un buen resultado por la retención del agua. ¿Qué Y dicen los como demás estábamos en compañeros? verano, sí ayuda. A ver, el efecto cascajo, ¿qué dicen los demás compañeros? Este es ¿Favorece? favorable, doctor, porque el agua gravitacional se va para abajo. Por efecto de la gravedad, ¿no es cierto? El Así es. cascajo no ayuda a retener el agua fácilmente. Entonces, permite que el agua fluya más rápido. Entonces, ahí tenemos que considerar una recomendación, Cristian. 2 recomendaciones, si se puede decir. ¿Se acuerda qué podemos hacer cuando los suelos son muy con efecto cascajo? ¿Qué podría hacer para favorecer la retención de la humedad cuando esos suelos son muy porosos por el cascajo? ¿Quién me ayuda? Bien como dijo el compañero, aparte de... ¿Cómo? Inge, Sí, diga Cristian. Inge, nosotros, bueno, yo le voy a conversar acerca de una experiencia que tuve en una manera personal. Nos encontramos con un suelo que tenía cascajo. Bueno, aquí también hay una ventaja al momento de que el suelo tiene cascajo porque nos permite algo de oxigenación en el suelo, de que no esté muy saturado. Y ahí nosotros, al momento que encontramos este tipo de suelo, lo que hicimos de realizar una mezcla con tipo de suelo arcilloso y nos quedó bien, Inge. Claro. Porque como digo, no se satura, no se hace duro y nos brinda esa fortaleza de que se oxigene el suelo. Pero al hacer la mezcla con un arcilloso, tú dices, ¿cierto? Ahí Correcto, totalmente, sí. ahí totalmente ya mejoraste súper bien la estructura al hacer esa mezcla. Sí, es una experiencia, Inge. Claro, ya, pero generalmente si hay mucho cascajo, ¿no es cierto? Hablábamos que eso va a afectar la retención del agua y la distribución. Entonces, para favorecer este tema, nosotros podríamos hacer los riegos que sean más frecuentes, ¿sí? Para que perdure más la humedad en este suelo, no se disipe, digamos, más rápido. Entonces, todo eso se recomienda para que esto no se pierda, digamos, ¿sí? Ya. Y otro efecto tenemos, a ver cuál más del último, el efecto de las labranzas. ¿A qué se refería el efecto de las labranzas, Aristóteles? Aristóteles. ¿Quién más está sin nota? Hugo, Haroldo. Estoy tomando lista de paso, ya les pongo falta nomás. No responden. A ver, Aristóteles, ¿qué dice del chat? A ver. Tengo problemas con el audio. ¿Cómo es la pregunta, Inge? Aristóteles, ya le voy a seguir poniendo falta a usted porque todas las clases es lo mismo. Siempre tiene algún inconveniente. Sí, bien que me va a estar escuchando y viendo todo normal. A ver, hábleme. Tiene 30 segundos para poner un implemento que me permita romper el harpan. ¿Ya me escuchó Aristóteles?
Un implemento. Le quedan 10 segundos. Ya, ¿qué más falta? Cristian, Hugo, ¿qué pasó? Cristian Molina. Dígame. Ya, a ver, Cristian, ayúdame tú con enumerando las vías de pérdida del agua del suelo. ¿Cuáles son las vías de pérdida? Las vías de pérdida en el agua. Las vías de pérdida de agua del suelo, ajá. Son escorrentía, filtración profunda, ya no me acuerdo. ¿Cuál dijiste? La escorrentía, la filtración profunda y la evaporación. No te entiendo bien. A ver, di más suave la primera, la segunda y la tercera. La escorrentía, Ya. la filtración profunda y la evaporación. Y falta una. Falta una, transpiración. A ver. Sí, sí, esa mismo. Transpiración. Ya, bien está. Todos los que dijiste, sí, está bien. Pero dijiste con otros nombres. La primera es escurrimiento superficial o escorrentía, dijo el compañero, sí está bien. La Sí. otra, percolación, filtración o drenaje, está bien. Y la tercera es evaporación y la cuarta, transpiración. Entonces esas son las vías de pérdida de agua del suelo, ¿no es cierto? Gracias, Cristian. Gracias, ingeniero. A ver, hábleme del escurrimiento o escorrentía. Byron. Y Aristóteles tiene 0 ya. Hasta ahora no llega, ni porque me he olvidado de la pregunta, ¿cierto? Byron, ¿qué fue? Igual, 0. Están aquí presentes, pero no quieren responder. Hugo, también, 0. A ver, ¿quién falta? Paco ya está con nota. Ya, vemos ahí entonces. ¿Cierto? Pero tenemos las 4 vías que ayer nos dio algún compañero, creo, en alguna exposición. Teníamos la de escurrimiento o escorrentía, ¿no es cierto? Que si es que hay pendientes o si ya se está aplicando muchos riegos pesados, ustedes van a saber que eso va a escurrir. Entonces, esa es una vía de pérdida de estas. Una de las formas de disminuir estos efectos es mediante los surcos o pozas, ¿no es cierto? Para que permanezca el agüita ahí y no se pierda esa humedad. Otra sería reducir la velocidad de los riegos, ¿no es cierto? Dependiendo si hay o no hay inclinación o pendiente. La otra es favorecer el efecto de las labranzas por medio de, ¿no es cierto?, del mullimiento. Mientras más mullido un suelito, mejor va a penetrar el agua. Entonces, eso va a permitir que más volúmenes permanezcan en esa cama para que sea un agua disponible propia para las plantitas, ¿no es cierto? La otra sería la pérdida de filtración, ¿no es cierto?, que dijo Cristian, o drenaje, que hablábamos que cuando hay mucha lluvia fuerte o cuando hay un exceso de riego, entonces se pierde ya la capacidad de retención. Esto hace que se pierda el agua, pero por medio de una filtración hacia las capas inferiores, porque como el agua es muy pesada,
¿no es cierto? Por efecto de la gravedad, va a llegar a las partes más profundas, por percolación o por drenaje se llama también, ¿cierto? Entonces, muchas veces hace que esta agua también lave los elementos, los minerales, todo lo que se tiene ahí, afectando, ¿no es cierto?, ese suelo, más aún si son suelos arenosos. Entonces, esto va a afectarse mayor. Y teníamos el otro, que era el agua de evaporación, ¿no es cierto? Hablábamos del color de los suelos, ¿sí? Dependiendo del suelo, si es que es también de textura fina o de textura un poco más con capilaridad, entonces vamos a retener más la capilaridad del agua. Y el color, obviamente, los de color oscuro son los que van a absorber más calor, entonces se va a proporcionar mayor incidencia a la evaporación, ¿cierto? Entonces, si es que estamos hablando de suelos oscuros, vamos a tener esta condición. Y también hablábamos de la pérdida de agua por transpiración, ¿cierto? Que muchas veces hablábamos ahí de que se mira sobre las hojas, ¿no es cierto?, el rocío o gotitas de agua. Entonces, eso va a ser una vía de eliminación, digamos, de este exceso de agua. Entonces, ¿por dónde eliminaba el vegetal el agüita? ¿Por dónde era? ¿Cómo decíamos? ¿Cómo se llama esa? Estomas. Por los estomas. Por los estomas, ¿no es cierto?, que corresponde a la epidermis de la plantita. Entonces, por ahí nosotros vemos que se libera o se elimina el exceso. ¿Ya? Entonces, esas eran las 4 vías de pérdida. ¿Acordarás? ¿Cierto? Que esas son ya las preguntas de exámenes, ya. De paso, ya vamos estudiando ya. Entonces, como no me han respondido los otros, ni presente dicen, ya están hasta con falta. Ya. Hoy día teníamos la presentación, ¿no es cierto?, de otras exposicioncitas de los compañeros, pero antes de entrar a la parte de los sistemas o de los métodos de riego, perdón, ¿de dónde nosotros vamos a obtener el agua prácticamente para los cultivos? ¿Qué dicen? Perdón, ingeniero, ¿cómo preguntó? El agua para nuestros cultivos, ¿de dónde la vamos a obtener? De la lluvia. Generalmente de la lluvia, ¿no es cierto? Claro. Y Pero también puede ser lluvia o también de algún vertiente, ingeniero, de un pozo o algo que no tenga contacto con eso, vertiente, no tenga contacto con una impureza, puede ser con químico o con algo porque le daña eso a la planta. Claro. Ya, generalmente, ¿no es cierto?, el agua que nosotros vamos a aprovechar para nuestras plantitas va a tener 2 orígenes, que es la lluvia y el riego propiamente dicho. Entonces, la lluvia, ustedes la conocen como la forma natural de regar las plantitas, ¿no es cierto? Es un riego natural. Claro. Esto va a ser producto de la condensación de las gotitas de agua, ¿no es cierto?, de la humedad atmosférica. Y esto es lo que nosotros vamos a obtener sobre nuestro planeta o sobre nuestra Tierra. Y producto de eso, nosotros tenemos los ríos, las lagunas, ¿no es cierto?, y el origen del agua gravitacional que está en los subsuelos. Entonces, dependiendo este tipo de calidad de agua que nosotros tenemos de las lluvias, ¿sí?, nosotros vamos a obtener ventajas o desventajas en cuanto al riego, ¿sí? Y una ventaja es que la lluvia no tiene valor monetario, ¿no es cierto? No nos cuesta. O sea, nosotros gratis lo tenemos. Pero tenemos que basarnos a las temporadas muchas veces.
Otra ventaja es que el agua de lluvia limpia y humedece también el follaje, ¿cierto? O sea, las plantitas, las hojitas están limpiadas por medio de esta lluvia. Entonces favorece. Aparte va a aportar con algo de nitrógeno atmosférico, ¿sí? En forma de nitrógeno amoniacal o en forma de nitritos, ¿sí? Por medio de conversión o procesos químicos que ustedes ya saben. Entonces se va a aportar algo de este nitrógeno. Mientras que el riego, en cambio, perdón. Disculpe que le interrumpa. También la lluvia nos ayuda a limpiar lo que son los insectos. Puede ser que te pega alguna pupa o algo en las hojas y gracias a la lluvia se desplacen o se caen y mueren. Claro, puede ser que sí nos ayuden también en un efecto de limpieza sanitaria, ¿no es cierto? Entonces, esas son ventajas que nosotros tenemos por medio de la lluvia. En cambio, el riego, la ventaja es que se puede aplicar en el momento y en el volumen que nosotros consideremos adecuado. Nosotros técnicamente ya vamos a poder calcular, ¿no es cierto? Ya sabemos qué estructura tenemos. Entonces vamos a ver más adelante unas formulitas que se pueden aplicar y para que ustedes técnicamente sepan cuánto requiere ese suelo o ese cultivo más. ¿Ya? Entonces, dentro de la lluvia y el riego, en nuestras regiones, si nosotros evaluamos, nosotros tenemos la región, ¿no es cierto?, seca, tenemos una región más húmeda y las regiones templadas. Y dependiendo de eso, nosotros hablamos de los tipos de agricultura, ¿cierto? Tenemos cuando ya hay bastante lluvia, ¿no es cierto?, en las regiones húmedas se conoce como la agricultura bajo lluvia. Mientras que si estamos en una zona seca, en una región árida, tenemos la agricultura bajo riego o de regadío, como podemos ver en las zonas, ¿no es cierto?, de los ríos, Quevedo, las zonas donde hay bastante producción, pero implica bastante trabajo con el riego, ¿cierto?, el regadío. Y regiones que son semiáridas o semihúmedas, pues ya se practica la agricultura mixta. Entonces, que puede ser de la lluvia y del riego, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, hay zonas donde se puede cultivar todo el año, ¿sí? O si no, pues solo se esperan las temporadas favorables para, dependiendo cuando lleguen esas épocas, empezar a trabajar los suelos, acomodar las camas de semilla, ¿no es cierto?, como hemos venido viendo, y qué actividades o labores culturales nosotros podemos implementar. Entonces, dentro de estas condiciones, hablando ya de si es bajo lluvia o si es bajo riego, nosotros tenemos la agricultura extensiva, ¿no es cierto?, que aquí en zonas andinas se practica bastante todavía, en donde la productividad y los réditos van a ser muy bajos o mínimos. Y esto es porque no hay un adecuado uso de maquinaria o no hay nada de fertilizante, no hay nada de trabajo agroecológico, ¿no es cierto? O sea, no hay alternativas o labores que ayuden a mejorar esta agricultura extensiva. Entonces, lo contrario a eso es la agricultura intensiva, y esto sí ya se ve, como les dije, más para las zonas de los valles, de las costas, ¿sí?, donde ya se está aplicando bastante maquinaria, ya se está aplicando bombas, ya se está rediseñando los cultivos para favorecer los riegos. Entonces, esto es mejoras porque es una agricultura intensiva y ahí la tierra incluso va a costar más porque tiene tecnología, porque tiene accesibilidad y obviamente va a haber mayor rentabilidad, ¿cierto? Entonces, tenemos este
tipo de agriculturas en base a estas condiciones que nosotros tenemos en nuestro entorno, digamos, para aprovechar el agua. En cuanto a los sistemas de riego, como ustedes saben, todo sistema tiene la finalidad de distribuir de manera uniforme el agua, ¿no? Entonces, de manera que la humedad esté presente en toda la parte de las raíces, ¿no es cierto? En toda la parte de la cama de siembra, que favorezca tanto a las semillas como a las raíces. Entonces nosotros tenemos diversos sistemas para aplicar el riego, ¿sí? Si es mucho riego, también ustedes saben que se está desperdiciando el agua, ¿sí? Y también se puede ocasionar problemas de erosión, ¿sí? Una erosión hídrica, digamos, por un exceso de agua también se puede dar, ya que ocurre el lavado de nutrientes, como ustedes saben, y estos pueden llegar a partes profundas y no ser aprovechados por las plantas. Acuérdense que el agua es muy pesada y por efecto de la gravedad, ¿no es cierto?, va a ir arrastrando. Nosotros tenemos camas muy mullidas o bien preparadas, y si no sabemos manejar bien el agua o el riego, estamos ocasionando problemas, ¿sí?, que van a desfavorecer a las plantitas, ¿no es cierto?, porque no van a poder aprovechar todos los nutrientes. Dentro de la selección de un método adecuado de riego van a incidir diversos factores, ¿sí? Entre estos tenemos la topografía, el suelo, la planta o la especie que vamos a utilizar. Tenemos la cantidad de agua disponible. Acuérdense que tenemos agua disponible de lluvia o agua disponible de riegos, que mediante fuentes que decía ahí por el compañero de vertientes o de pozos, ¿cierto? A veces hay ojos de agua propios, ¿no es cierto?, en las fincas. Entonces todo eso, pero igualmente es producto de la lluvia, pero de diferente forma nosotros le podemos diseñar y hacerla disponible para los diversos cultivos. Condiciones climáticas siempre van a incidir, ¿no es cierto? Es un factor muy importante. Y el otro factor sería lo económico. El nivel de capitalización o de inversión para estas actividades de riego, entonces siempre hay que considerarlas porque pueden ser altas en costos o en actividades de movimientos de tierras y cosas así, pero a la finalidad o el rédito a futuro va a ser también productivo. Y el nivel de tecnología que se adquiera, pues también va a incidir directamente sobre estos sistemas. ¿Ya? Entonces, todo esto nosotros tenemos que considerar o tener en cuenta si nosotros queremos seleccionar un método de riego, ¿sí? Acuérdense, la topografía, el suelo, la especie de planta, la cantidad de agua que dispongamos, condiciones climáticas, si estamos en la sierra, si estamos en la costa, si estamos en el oriente, calidad económica del cliente o del empresario o de la persona con la que estén trabajando y nivel tecnológico de la finca, ¿sí? Si se dispone de bombas, si se dispone de mangueras, si se dispone de, como dice ahí, de adquisición de tecnología o maquinaria. ¿Ya? Entonces son 7 puntos a considerar para implementar un sistema de riego, ¿ya? Y ahora sí, yo les voy a dar paso a los compañeros, pues para que ahora ellos se luzcan, ¿sí? Con los diferentes métodos. Y vamos a ir viendo los que se dijo hoy día, eran 4 creo, ¿verdad? O 5. Y para que sigan preparando los siguientes métodos a los que les falte, al final les damos tema, ¿ya? Entonces, ¿a quién le tocaba primero? El método de riego subterráneo. Es el primero del cual vamos a hablar.
¿Quién le tocaba, Angélica? No, a mí, Gladys, ya le comparto. Ya. Los demás, atención, ¿no? No sé si es que pueden visualizar. Ya, ahí está bien. Ya que le ponga arriba habilitar edición para que pueda manejar bien. La superficie del terreno. Este método, la ventaja que tenemos de utilizar este método es que evita la pérdida de agua por evaporación. La desventaja que tenemos es que la instalación y mantenimiento es costosa, lo cual hace que no esté al alcance de la mayoría de los agricultores. Pese a eso, se utiliza en invernaderos, en huertos, en jardines, en campos deportivos y de pequeñas superficies. Como manifestaba hace un momento, pues es una condición, ¿no? La situación económica para que los agricultores no puedan tener acceso a este método de riego. Una de las características que tenemos de este método es que se distribuye por tubos perforados en sus paredes. Se interconectan, ¿no? Y son enterrados a 0.80 a 1,20 m de profundidad. Y el agua escapa por las perforaciones y se reparte en el suelo por capilaridad. El método de riego superficial. El método de riego superficial tenemos por inundación y por infiltración o surcos. El riego superficial por inundación, pues es la aplicación de agua en forma de manto que cubre la superficie de un terreno, consiguiendo un humedecimiento uniforme. Por ejemplo, este método es aplicado en lo que son los pastizales, en los cereales, en cultivos sembrados, al voleo o en melgas, tablas o pozas. Usado también este método en los riegos de remojo o machaco que anteriormente hablábamos antes de las siembras. Las condiciones para tener un riego efectivo por este método es el que el terreno tenga poca gradiente, o sea que sea prácticamente plano, ¿no? Es decir, que sin accidentes topográficos, quiere decir que no haya elevaciones, pendientes o formación rocosas. Las variantes que tenemos aquí es el riego por derrame o rebosamiento y el riego por sumersión. El riego por derrame o rebosamiento. Se aplica el agua de riego en una capa delgada sobre la superficie del terreno hasta obtener la saturación de suelo hasta la profundidad deseada. Entonces, en este tipo en este método, ¿no? La ventaja de esto sería de que no se pierde el agua y al rato de realizar este método, pues es poca agua, ¿no? que se regaría. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la boca por donde ingresaría el agua y empieza a regar, a distribuir en las melgas. Como decía, es una capa fina, entonces el riego es más rápido incluso. La melga debe ser plana y una sola gradiente. Las regaderas deben tener el borde por donde recibe el agua más alto y luego derrama la melga siguiente. O sea, que coja un poco de altura, ¿no? Para que vaya por gravedad y riegue sin ninguna dificultad. Como escalones. Sí, eso escalonado. Si estos factores aumentan, obligan, dice, a reducir la unidad de riego, dividiendo en cuarteles o en melgas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, no tenemos las condiciones para realizar estos riegos, por ejemplo, decíamos una sola gradiente,
pues simplemente obliga, dice, a realizar más cuarteles, quiere decir hacerle más pequeñas, ¿no? Las áreas para regar. Como dice aquí, en cuarteles y aún en melgas más pequeñas para tener un éxito. Acá, el sol está ahí. Haroldo, apaga el micrófono. Casillas o cuarteles en grupos. Habíamos mencionado, ¿no?, que para tener un riego eficiente cuando hay terrenos con gradientes, pues se reduce, ¿no?, el espacio a regar con el fin de obtener un óptimo riego. El método de cuarteles dependientes en el clásico por derrames y que no permite un humedecimiento uniforme consiste en hacer 2, 3, 4 melgas, cada uno según la gradiente y permeabilidad, pues con el fin de obtener un buen resultado en el riego. Los cuarteles independientes. En cada parcela o melga recibe agua directamente por una acequia, que estaría aquí. Esta es la acequia alimentadora, conectada en la acequia regadora o alimentadora, dice. Entonces aquí tenemos los cuarteles y mediante esta acequia se alimenta, ¿no?, cada uno de las melgas. Y por acá tenemos lo que son los desagües. Cuando haya el excedente empieza a salir por este lado de acá. Bueno, estos son surcos, ¿no? Y estos son los cuarteles y melgas. Los cuarteles pares. Todos los recibidores están conectados con un colector o desaguadero que elimina el agua excedente y lo lleva a otro campo. Entonces es casi parecido al cuartel independiente o impar, ¿no? Con la diferencia que aquí llega a rebosar en algún momento, se llena ya los cuarteles de agua y vas dando paso, ¿no?, a las siguientes melgas. Lado y lado. Bueno, aquí podemos ver lo que son las bocas por donde entra el agua. Aquí son por donde se va distribuyendo y hasta dónde llega. Derrame por regaderas oblicuas. En este caso, las regaderas tienen una pendiente más o menos fuerte, es decir, son oblicuas a las curvas de nivel y parten en forma de espiga de acequia alimentadora principal según la máxima pendiente de campo. Eso ha sido, doctor y compañeros, mi exposición. Muy bien, Gladys, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, compañeros? Unos de compartir. Bueno, también, yo al momento que estaba realizando esto, pues me quedaban dudas, ¿no?, de lo que es la permeabilidad. Entonces, revisé, bueno, dice que la permeabilidad es la capacidad que tiene el suelo de permitir el fluido de agua sin alterar su composición. También tuve dudas en gradiente, ¿no? O sea, no sabía el significado y qué es. Entonces, la gradiente dice que es la distancia entre dos puntos que se registra entre ellos. Entonces, para eso la gradiente, yo le tomaba los puntos, era que a la acequia alimentadora hasta el último espacio de la longitud del surco. Entonces, depende de eso también la cantidad de agua y se puede decir... Y el tiempo de permanencia, pues. Sí, eso. Las melgas, como les decía, son las parcelas de tierra que están preparadas y señaladas para la siembra o que ya tienen su cultivo. Los cuarteles es la forma del terreno. Se puede no más que todo fijar en forma rectangular para lograr obtener un buen riego. Y depende de esto, en realizar los cuarteles depende de la textura del suelo y la pendiente. Entonces es muy importante, ¿no?, los puntos que anteriormente se topaba, pues para diseñar un sistema de riego, así sea simple, ¿no?, como son estos riegos por inundación, pues es importante tomar en cuenta lo que es la topografía, la textura y las condiciones. En
este caso, como son pequeños agricultores, pues la economía sería a favor de ellos, ¿no? Porque no se utiliza ningún sistema tecnológico, sino más bien un poco la capacidad de poder tomar decisiones a tiempo. Eso ha sido, ingeniero, gracias. Muy bien, Gladys, muchas gracias. Justamente había palabras y términos, ¿no es cierto?, que la compañera ha descrito y espero que hayan tomado nota, ¿sí? Porque para eso estamos poniendo atención, ¿no es cierto? Para cosas que no entendamos, preguntemos en el momento preciso. Por Doctor, ejemplo, el audio de la compañera estaba demasiado bajo. No sé si es solo para mí. No, se le escuchó casi nada. Está un poco bajo, pero obviamente dependiendo del entorno en el que estemos también vamos a escuchar más o menos, ¿no es cierto? Ya, entonces sí estaba un poquito bajo, pero muy buena exposición, muy buena explicación. Y los términos, acuérdense de las melgas, los cuarteles, todo lo que la compañera ha descrito. Son muy importantes tomar en cuenta las gradientes, ¿no es cierto? Habló también para determinar la velocidad a veces del fluido de agua, la permanencia en el cultivo. Eso va a incidir en estos sistemas de riego. Ya, entonces Gladys nos ha hablado del sistema de riego superficial, ¿no es cierto? Que nos habló algunas variantes. En este riego superficial habló de las dos variantes o los dos métodos que pueden ser el de inundación y el de infiltración o por surcos, ¿cierto? Entonces, dentro del inundación teníamos a dos variantes más, que es el de derrame o rebosamiento o el de sumersión. Son dos, ¿cierto? Entonces, dentro del de inundación, acuérdense, tenemos un riego que es por derrame o rebosamiento y un riego por sumersión. Y todo esto, para que ustedes entiendan de mejor forma y está más explícito, tenemos también en el PDF, acuérdense, ¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo de mejor forma, ¿sí? Para que capten mejor y no les sorprendan más adelante que no conocen un sistema de riego o vayan a decir que el profesor que les dio agrotecnia, ¿qué me dio? No, si riegos no nos dieron, ¿cierto? No, ni hablamos, saben decir de eso. Entonces, pilas, revisen el poligrafiado, que para eso se les está compartiendo, ¿no es cierto? Para que ustedes también tengan esa pericia, esa experiencia, sus conocimientos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes vayan haciendo día a día en campo, eso también les va a fortalecer sus capacidades, ¿no es cierto? Su experiencia. Hoy en día, ¿no es cierto? Para contratar a un técnico, ¿qué le dice? ¿Qué tipo de experiencia tiene? ¿Te le enseñaron a hacer riegos? ¿Qué será? Ni he visto. Entonces, al menos interpretemos, ¿no es cierto?, los gráficos o las imágenes o la literatura, que de ahí se parte al campo, ¿no es cierto? Desde la teoría se parte después de hacer la experiencia. Ya, muchas gracias, Gladys. Muy buena presentación. Siguiente, si no hay más preguntas. ¿Quién le corresponde la siguiente? ¿Ahora sí, Angélica, o no? Sí. ¿Sí? Ya. A ver, compártanos, por favor. Van tomando notas a veces de ciertas palabras, ciertas cosas que no entiendan o no conozcan para ir ahí complementando esas dudas. ¿Se visualiza, ingeniero? Sí, está bien. Hágale más grande si puede, por favor. Eso. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. El día de hoy voy a explicar lo que es riego por sumersión o pozas. ¿Se me escucha o...? Está muy bien. Sí, ya.
El riego por sumersión o pozas consiste en aplicar sobre la superficie de un terreno una capa de entre 10 a 45 centímetros de agua. Esta se debe mantener permanente para que el suelo logre absorber la mayor cantidad posible para crear un medio acuoso. Esto principalmente se utiliza para el sembrío de arroz. La instalación de un sistema de riego por sumersión requiere la división de un terreno. Que nos vemos todos y yo no veo. Mediante pozas o cajones. La construcción de bordes o bordos longitudinales son los bordes largueros y transversales los bordes cruceros. Aquí tenemos la inundación para el sembrío del cultivo de arroz y aquí están los bordes. El riego por sumersión simple consiste en regar o inundar poza por poza de forma independiente. El agua caerá directamente en cada una de las pozas que se requieran sin depender la una de la otra. El riego por sumersión continua, el agua va pasando como en un sistema de laberinto, de poza en poza, del más alto hacia abajo, siendo retenida en un nivel conveniente en el que se necesita. El riego por sumersión continua, tenemos dos, que es el por llenado de las pozas y manteniendo constante la altura del agua. Por llenado de las pozas, el agua pasa de la sequía a la regadera. La primera poza y continúa por las demás, que constituyen el arrebiato o amarrado, pero sin llenarlas, hasta llegar a la última poza, que es la que tiene la boca cerrada. Con lo cual se consigue que la última se llene y alcance la capacidad que se necesita. La llenada en este caso se realiza empezando por la última hacia la más alta. O sea, la última es la que tenemos en la superficie. Manteniendo constante la altura del agua, se admite el agua en la primera poza, que se llenará hasta alcanzar la altura prevista y limitada por la altura del seguro. Luego el agua estará a la segunda poza, entrará a la segunda poza, la que también se llenará y se rebosará. Así sucesivamente se van llenando cada una de las pozas. Cuando se llega a la instancia última, se reduce el nivel del caudal para completar con el llenado. El riego por sumersión mixta. Es posible regar en forma simple y continua. La ventaja de instalar el sistema de riego radica en que se puede regar una o varias pozas que requieren de agua con más urgencia por la naturaleza del suelo, sin regar pozas que no la necesiten. Aquí se evita la pérdida innecesaria de agua regando pozas que tal vez estén todavía con la suficiente humedad para salir con el cultivo, por ejemplo. Los requisitos para un riego por inundación. Es indispensable que el terreno sea plano para que el agua se logre empozar. Para que el agua no se empoce, sino que se distribuya dentro de todo el cultivo o dentro de todo el terreno. Los métodos por inundación tienen inconveniente el alto volumen de agua que se requiere para lograr cubrir el terreno, por ende se desperdicia mucha cantidad de agua. Esto ocasiona, el peso de mucha agua produce la compactación de la capa arable. Para la instalación del sistema de riego se requiere del entable, que consiste en poner el terreno en condiciones para poder ser regado debidamente. En esta operación comprende el levantamiento de acequias regadoras. Requiere tener el terreno plano con curvas a nivel. Luego se hace el rayado a dirección de la acequia o acequia con arado. Esto se trabaja con maquinaria, como dice aquí, el arado con surcador. La palana será la profundidad y ancho deseado.
Todo esto se abrevia en la actualidad con el uso de cajones acequiadoras, como aquí decíamos, el arado surcador. La palana es un instrumento de... Es una plancha rectangular o redonda con un mango cilíndrico. Eso se utiliza para aplanar y darle forma a las acequias. La construcción de las regaderas y bordos. Este es un sistema de riego superficial. Las regaderas y bordos en el riego por sumersión deben construirse sobre el nivel del terreno. Es decir, que el fondo de la regadera debe estar a nivel del terreno y para esto se traza limitándola con dos bordos paralelos y una altura conveniente de acuerdo con el volumen de agua que se va a emplear. El espacio entre bordo y bordo, o sea, el ancho de la melga, estará vinculada con la gradiente del campo. Así, en campos bien nivelados podrán ser más anchos. También está influenciado por la textura del suelo, de modo que en los más compactos la melga puede trazarse más ancha. Las dimensiones de los lados pueden variar según las existencias de malezas y acequias. La construcción de recibidores o desaguaderos se ejecuta con las mismas operaciones de alineamiento, rayado y perfeccionamiento a palana. Se debe construir con un fondo más profundo que la superficie del terreno. Es decir, va a ser por donde van a salir ya las aguas servidas, las aguas que ya han sido utilizadas y necesitan drenar para limpiar las piscinas en este caso. Estas serían las acequias que dotan de agua al estanque y por aquí saldría el agua ya innecesaria. Eso sería todo en cuanto a mi exposición, doctor. Gracias, Angélica. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Les pareció? Ingeniero, a mí me gustó esa lo que hizo la compañera que dice que toca, o sea, el agua va de piscina a piscina, ¿verdad? Sí. También se podría implementar, pienso yo, ¿no? Como va bajando, o sea, de piscina a piscina bajando y hasta tener un borde exacto. ¿Aló? Julián. ¿Qué pasó? Julián. Podría implementarse con hacer doble función. O sea, también. No se te escucha muy bien, Julián. Está entrecortado. Pero bueno, ya déjenos de compartir, Angélica. Gracias. Arriba en el... Ya. Bueno, entonces tenemos, ¿no es cierto?, los riegos que nos acaba de explicar la compañera, ¿no es cierto? Tenemos infiltración o surcos, que perdón, sumersión o pozas, nos dijo Angélica, perdón, ¿no es cierto? Sí. Ya. Yo tengo aquí una presentacioncita también para complementar un poquito lo que nos dijo Angélica. ¿Sí? Ahí nos hablaba, ¿no es cierto, Angélica, de que principalmente esto se está usando en el cultivo de arroz, en donde la lámina de agua se quiere que permanezca más tiempo, ¿no es cierto?, por un buen
espacio hasta que se desarrolle el cultivo. Entonces, se hace que el agua permanezca entre 10 a 45 centímetros, ¿no? Como ven en la imagen, ¿sí? O antes de hacer cualquier implementación de cultivos, también sirve para lavar suelos salinos o alcalinos, ¿sí? Entonces, si tenemos un buen drenaje y desagüe, se va a eliminar una gran cantidad de estas sales que nosotros no queremos que estén presentes, ¿sí? Esto es importante en estos campos, ¿no es cierto?, que se requiere eliminar, sobre todo si hay mucha salinidad. Entonces teníamos el de sumersión simple que nos dijo, ¿no es cierto?, que consiste en la sequía regadora o regadera, y a partir de una poza se produce pues la sumersión. Y aquí asimismo, si tenemos otro cuartel o otra parcela, pues asimismo tenemos otra poza que va a recibir esta agua, ¿sí? Tenemos la de sumersión continua, que nos hablaba, ¿no es cierto?, que tenemos los diferentes cuarteles. Aquí vemos que igualmente de una poza va pasando a otra poza y así sucesivamente, y tenemos el desagüe respectivo. ¿Ya? Igualmente acá, miren, hay distintos modelos, ¿sí?, en los cuales de poza a poza va bajando el agua hasta las más bajas y donde posiblemente existe un desagüe. ¿Ya? Entonces tenemos los de sumersión continua que teníamos por llenado de pozas, y el otro que es con mantenimiento constante de altura, que ya nos indicó Angélica, obviamente, y la de sumersión mixta también, ¿sí? Entonces teníamos aquí una sequía regadera, ¿no es cierto?, que de poza a poza va a ir llenándose, ¿sí?, pero que al final va a terminar con una sumersión continua igualmente. Miren acá. Puede ser sumersión simple como sumersión continua. Entonces esto puede hacer que se rieguen varias pozas, ¿sí? Y asimismo hay otras que no se necesitan, que igual usted puede controlar. Entonces usted hace una sumersión mixta. Entonces esto como para complementar la partecita de Angélica, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Listo, vamos con el siguiente. Doctor. Sí. Cristian. Yo. Sí, dime, Cristian. Sí, doctor. Le decía que en caso de que no cumpla con la capacidad de humedad que decían de 10 a 15, de 10 hasta 45 centímetros de inundación del agua, y ahí estaríamos hablando de que ya no se convierte en riego por pozas, porque decían que tenían que tener una capacidad de 10 a 45 centímetros de estancamiento de agua. Claro, claro. Entonces tú no tienes que permitir que se desagüe, ¿no es cierto? Entonces tienes que cerrar los desagües para que se permanezca esta agua. Pero si estás trabajando en suelos que a lo mejor sean de textura o estructura desfavorable, ahí ya no sería pues este tipo de riego, ¿no? El que sería más conveniente. Ya, doctor Reyes. Entonces ahí ya cambiarías de sistema mejor. Ya, ¿algún otro compañero? Listo, siguiente. Nos comparta su presentación. Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, de Rodolfo. Buenas noches, ya le comparto la pantalla. Ya. ¿A ti cuál tema te toca? Llego por infiltración por surcos. Ya, chévere. Acuérdense que todo esto, si no les está quedando a lo mejor medio claro, pueden ustedes recapitular en la materia de agrotecnia, ¿no? Listo. A ver, Rodolfo, vamos. Hazle más grande la pantalla.
Ya, mi dog, en un momento. Inicio. ¿Dónde está? Está. Mi dog, si me puede ayudar para hacerle más grande la pantalla. ¿Sí me escucha? Dale, Abajo, dale Rodolfo. F5, Rodolfo. Campanita, Abajo, Rodolfo. Dale F5, la Rodolfo. campanita. En La la esquina campanita derecha. abajo, Rodolfo. Si no, dale F5. Ya. ¿Sí pueden ver ahí? Sí, Rodolfo. Sí. Buenas noches, mis dos compañeros, buenas noches. En esta ocasión les voy a exponer el riego superficial por infiltración o surcos. Les voy a dar una pequeña, digamos, como concepto, definición de qué se trata el riego por superficial o por infiltración o surcos. Esto dice que el agua fluye, o sea, tenemos que tener un poco de gravedad, digamos, aquí en el terreno, un poco de inclinación para utilizar el suelo como, digamos, el canal que vaya el agua siguiendo la gravedad, mi doc. El caudal va disminuyendo a medida que va avanzando, ¿no? Entonces el caudal va disminuyendo. Esto se va disminuyendo porque el agua ya, la tierra, digamos, está seca y se va filtrando. Las características que tenemos de este sistema son las siguientes. No, tenemos menor requerimiento de agua, mejor penetración del agua en el suelo, facilidad para mecanizar labores posteriores, adaptación a la topografía. Entonces esto nos ayuda, no digamos que podemos hacer en terrenos planos o también en terrenos con pequeñas inclinaciones. Y la infestación de maleza solo se da en el fondo del surco y no en la zona húmeda o del talud. A lo que se refiere de taludes, de esta parte de aquí, mi dog y compañeros, eso es lo que investigué, el talud del surco. Las técnicas de riego son tres. El riego por surcos sin desagüe, el riego por surcos con desagüe y el riego con averiato. Les voy a dar a conocer el riego por surcos con el sin desagüe. Con desagüe, mi doc. El riego por surcos sin desagüe. En este sistema es que los surcos son ciegos. ¿De qué se trata ahí, Doug y compañeros, que son ciegos? Porque el agua se aplica sin salida, o sea, no tiene colocado al final ninguna tapa. Esta modalidad también se usa en los llamados de enseños. ¿De qué se trata esta modalidad de los enseños? Dice que el riego es de esta modalidad. Los surcos son trazados con mínimas pendientes para que el agua que circula lentamente. El riego también es llamado de sumersión. ¿Por qué es llamado de sumersión? Porque en cada surco hay una pequeña poza. O sea, el agua se empoza en toda esta parte de aquí. Y de esta forma es muy usada en este riego, se utiliza en los cultivos de caña de azúcar, hortalizas y hasta en el de maíz. Las alternativas, cómo utilizar este sistema de riego son las siguientes. El agua entra por la regadera. La regadera está colocada en esta parte de acá arriba. Ingresa por el surco
y se riega la primera toma. La toma está compuesta por 10 surcos o 10 guachos, también se le conoce acá en el sector mi doc. El riego de ida y vuelta. Este riego de ida y vuelta consiste en abrir la toma, digamos aquí la parte A ingresa, al final abre el camellón o el guacho y sigue circulando el agua. Esto se puede hacer dependiendo a la pendiente o dependiendo también al caudal que haya del agua. Se puede hacer de 2 en 2, de 3, depende mucho del caudal que haya del agua. Claro. El riego en surcos con desagüe. Esto prácticamente se trata que hay que abrir la toma al inicio digamos, del surco y al final queda abierto para que vaya a un desagüe general. Entonces, esto, digamos, sería un riego por un solo guacho, uno a uno, y se acumula al final el agua en un desagüe. El riego por arrebato o dependiente. Este riego le vi un poco más interesante, Mido, porque digamos que tenemos aquí la cabecera o digamos la fuente del canal, abre, son un sistema de toma, lo que mi compañera ya explicó también algo de la toma o el cuartel. Entonces, abre la toma, llega todos estos surcos, el desagüe también tiene acá, abre el siguiente desagüe y puede seguir regando el siguiente cuartel o siguiente cultivo en este caso. Entonces aprovecha el sistema, ¿no? Porque está, como es con un poco de gravedad, solo es la cuestión o el sistema trata de abrir y aprovechar el agua que, digamos, se acumula en el desagüe para dar riego al siguiente sembrío o cuartel. Ya, en este sistema también dice que este sistema es aparente para los cultivos sembrados a golpes o no, y no en los de línea. Eso es lo que pude investigar, compañeros, y gracias por su atención. Muy bien. Muy bien, Rodolfo. Gracias. Déjenos de compartir. Ya, miro, ya le saqué. Listo. A ver, ¿alguna pregunta sobre el tema del compañero? ¿No? Bueno. Hubo una pregunta, ingeniero. A ver, dígame. ¿Cuáles son los beneficios de tener un riego, como él mencionaba, uno que no tenga salida y uno que sí tenga salida? Ya, a eso mismo vamos a complementar ahorita, ya. Dentro de los riegos por infiltración o por surcos, ¿cierto? O, perdón, o de infiltración o surcos, el compañero hablaba de primero ciertos conceptos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos los surcos, ahí el compañero nos dijo que por allá los conocen también como guachos. Sí, es verdad, en la sierra los dicen guachos también, en una palabra común, digamos, en forma campesina. Pero de esta forma se dispone, ¿no es cierto? Esta parte de fondo es el surco y esta parte vendría a ser el taludo camellón. Entonces el agua prácticamente va a correr o recorrer estos surcos y a medida que va caminando pues se va humedeciendo y se va infiltrando en estas partes de los surcos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a las pendientes, se ha venido trabajando con este tipo de riego, ¿sí? Y pueden ser con surcos lineales, como vemos en la imagen de aquí,
o surcos ya en forma oblicua o contorneada, ¿no es cierto? Entonces tenemos ciertas pendientes que considerar también para que se permita este fluido. Las características favorables del método de infiltración por surcos es que se requiere menos agua, ¿sí? La penetración del agua también en el suelo es muy favorable, es muy buena. También se facilita la mecanización para otras labores posteriores, ¿sí? Dentro de este tipo de implementación de cultivo y riego, en base a la adaptabilidad y condiciones de la topografía. Entonces nosotros también vamos a evaluar. Acuérdense que uno de los factores para implementar un sistema de riego era la topografía, entonces aquí tenemos una buena adaptabilidad a la topografía. La infestación de malezas, hablaba el compañero también, que solo ocurre en el fondo del surco, y en esta zona, como va a estar muy húmeda, ¿no es cierto?, por el recorrido del agua, es probable que esta maleza también se muera o se ahogue, ¿sí? Mientras que lo que está en la parte alta, como vemos aquí en la imagen, esto va siempre a estar más fortalecido porque no está sumergido, digamos, o inundado. Entonces va a mejorar la eficiencia de esta plantita, ¿sí? Aquí tenemos los tres tipos de surcos, técnicas que nos hablaba el compañero, sin desagüe, ¿sí? Como vemos en esta imagen, en la cual vemos que el agua ha recorrido por cada uno de los surcos, pero este no tiene un desagüe al final, ¿sí? De esta manera el agua permanece en cada surco, ¿no es cierto? Se empoza y posteriormente se infiltra, digamos, ¿sí? Mientras que el riego con desagüe, ya vemos aquí, esto hace que el agua siga fluyendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este riego es comunitario, ¿no es cierto? O va a favorecer a otros cultivos que están más abajo o cercanos a esa regadera o esa toma. Entonces, de esta forma no podemos nosotros bloquear aquí para que sea sin desagüe, ya que este riego a lo mejor se necesita para otras zonas o regiones, ya sean de los vecinos o aledañas, ¿sí? Pero se necesita que permanezca circulando esa agua, ¿ya? Y la otra que es en arrebiato o pendiente, ¿sí? Que se aprovecha el agua, ¿no es cierto?, de los cuarteles inmediatos, ¿sí? Entonces, de esta forma se ha comunicado los cuarteles con desagües para que a medida que sigue pasando por un surco, se siga desaguando y se siga caminando por el otro surco, ¿sí? Entonces, de esta forma se acelera más rápido y se hace más efectivo que este riego llegue a todas las plantitas, ¿sí? Para hacer ese efecto que necesitamos. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres tipos, acuérdense, o tres técnicas del riego por surcos: sin desagüe, con desagüe y en arrebiato o pendiente. ¿Recordarás? ¿Sí? Entonces esta es una preguntita incluso ya de cuestionar. Ahora, las características de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en base a lo que es los riegos, tenemos las distancias entre surco y surco, que se mide desde el centro a centro, ¿sí? Para cada planta va a ser distinto, o para cada especie, ustedes saben. La longitud del surco es toda la distancia, ¿no es cierto?, expresada en metros. Entonces ustedes van a determinar esa distancia o longitud, ¿sí?, con una cinta o lo que sea, pero eso es lo que va a determinar todo el largo del surco. El gradiente del surco, esta se puede manejar de acuerdo a la naturaleza de la planta, del tipo del suelo, ¿sí?, y también de acuerdo a la disponibilidad de agua. Entonces esa es como la pendiente que vamos a tener. El ancho del surco es la característica que está ligada con la pendiente, ¿cierto?
igualdad de profundidad, longitud y gradiente. Cuanto más ancho se traza el surco, más húmedo va a ser el terreno. Y esto va a mejorar, ¿no es cierto?, para plantas que tengan espeso follaje, ¿no es cierto? La profundidad del surco, este parámetro varía de acuerdo al tipo de suelo, ¿sí? Entonces aquí tenemos profundidad de labranza, gradientes, también del terreno, ¿ya? Entonces esto es lo que complementaría un poquito la parte de Rodolfo, que también fue muy buena, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? Estamos aquí. Tenemos muy fácil, ¿no es cierto?, estas tres técnicas que podemos aplicar. Ya, a ver, vamos con la siguiente. ¿Quién le toca? Yo Inge. Ya, Eric, a ver, vamos. A ver. Sí se puede ver. Está pequeñito, pero... ahí. Ya, eso. Ya, buenas noches con todos. A mí me tocaba exponer es acerca de las características de los surcos de infiltración. Primero que tenemos es la distancia del surco. Este se mide desde el centro de los surcos y depende mucho de la clase de planta y del tipo del suelo que tengamos. El uso adecuado del distanciamiento favorece las condiciones de densidad de plantas y mejor humedecimiento del terreno. Para esto se recomienda una buena investigación para así de la misma forma tener una buena producción tanto de nuestras plantas y no dañar tanto nuestro terreno. El siguiente tema que es la longitud del surco. Se entiende por longitud del surco la distancia expresada en metros entre la contrasequía o regadera y el desagüe. Esencialmente de la pendiente y permeabilidad del terreno. Por ejemplo, en cultivos de maíz y tomate son recomendables surcos de 50 a 80 metros. Otro tema que tenemos es la gradiente del surco. Se dice que la gradiente del surco se puede manejar de acuerdo a la naturaleza de la planta, tipo del suelo y permeabilidad del agua, o disponibilidad del agua, perdón. Se dice que en suelos muy arenosos es mejor un suelo, en suelos muy arenosos se necesita menor gradiente y en suelos muy arcillosos se necesita una mayor gradiente. El siguiente ítem que tenemos es el ancho del surco. Se dice que cuanto más ancho se traza el surco, más se humedece el terreno y resulta apropiado para copas más anchas de las plantas. Ahí podemos observar en la imagen que de la misma forma el agua ocupa más espacio en tanto el ancho del surco. El siguiente tema es la profundidad del surco. Este parámetro varía de acuerdo al tipo del suelo, cultivo, la profundidad de labranza y la gradiente del terreno. Se dice que cuando los suelos son cortos y de poca gradiente, es conveniente que sean más profundos que si son largos, con mayor pendiente. El surco profundo muchas veces sirve para proteger a las plántulas de vientos fríos. Ahí tenemos un ejemplo en la segunda imagen de la profundidad del suelo. Y también se dice que los que más utilizan, los cultivos que utilizan más esta profundidad del suelo son la caña de azúcar, maíz y espárrago, y entre otros, que son entre 30 centímetros aproximadamente. Y eso sería todo. Gracias. Listo. Muy bien, Eric. ¿Cómo dejo de compartir? Dejamos de compartir arriba en el botoncito. Ya. Ahí está. Bueno, entonces, Eric, ¿no es cierto? Ya vino a complementar algo de lo que yo también ya dije anteriormente y muy explícito, ¿no es cierto? Para tener en cuenta esto. Estas presentaciones, recuerden que tienen que subirlas, ¿no es cierto?, a la pestaña, y yo posteriormente les daré igualmente una compartición para que tengan disponibles también cada uno de ustedes y puedan acceder. Pero ya saben que en el PDF está todo bien detallado igualmente. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? Yo dije eso de subir, ¿se hace en PDF o se lo sube normalmente en PowerPoint? En PowerPoint creo que estaba habilitado. ¿Sí? Ah, ya, ok. Sí, doctor, en PowerPoint mismo está habilitado. Tu PowerPoint mismo tienes. Ya, listo. Siguiente. ¿O alguna pregunta antes? ¿Está entendido esto de los surcos, el largo, el ancho?
profundidad, ¿sí? Acuérdense que son condiciones o parámetros que debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Dependiendo de la especie de cultivo. Listo, a ver, ¿quién le corresponde? Siguiente. ¿Quién era? A ver, ¿cuántos están ahí? 3 más me han dado, ¿no es cierto? Falto yo. 4, Diego. Los 4 no están. ¿Ya dimos los 4? Ya están los 4 ya. Ah, ya no eran 5. Lo digan. Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ya tengo 8 notas. Ya, entonces 4. A nadie más di tema ayer. A Rafael le dieron. Rafael. Sí. ¿Qué pasó con Rafael? ¿Sabe alguien algo? ¿Presidentes no le comunicó nada? No, no ha dicho nada. Y ahora ya se quedó sin nota. No comunicaron Doctor, nada. falto yo, no tengo trabajo. Ingeniero, yo tampoco tengo exposición. Ya, sí, faltan todavía, la mayoría creo que faltan todavía delegarles temas. Bueno, entonces, Podemos esperar entonces. si no está Rafael, Rafael era el último el que tenía que exponer, ¿verdad? Sí, Rafael Jiménez, sí. Ya, a él creo que Está trabajando, dice ingeniero. desde Ahí en no el- trabaja. Ahí al lado del Paco ha de estar sentado. No. Dale, sí, ingeniero. Ya. A ver, déjeme recordarme hasta dónde le dije. A ver, Rafael creo que tenía riego a presión. 141 hasta la 143, creo. Sí, riego a presión, presurizado. Y lluvia artificial también le correspondía a él mismo, ¿o no? Ya, a ver, Haroldo, que está que quiere tema desesperado. Poquito. Desde el 143 hasta la 300. No. Poquito no todo el dice. año. A ver, lluvia artificial le corresponde a usted, desde la 143. ¿Sí? A ¿Hasta ver, dónde? y riego tecnificado por mangas, hasta la 144 nomás, vean, 2 hojitas. ¿Qué es? ¿Dónde que me coge y me copie todito como está ahí igualito? Riego. Copia los Lluvia números, artificial. 143, 144. 143 y 144 nomás. ¿Sí? Listo, gracias. Yo, profe, porfa. Lluvia artificial, acordarás a Roldo, y riego tecnificado por mangas. Eso me hace usted. Romero, ingeniero, Romero. Me busca unas buenas imágenes ahí, bonito, me detalla, todo chévere. Va a poner Listo. copia y pega, verán que yo estoy calificando todo eso. Hasta lo que no cambia en Perú les califico yo. Gracias. Yo, profe, porfa. A ver, Tranquilita, Haroldo. Doc. A ver, entonces mañana. Tranquilo, tranquilo. Perdón, el martes sería clases para que empiece Rafael, segundo va Haroldo, siguiente Paco. José. Tercero, Ramón. José ya dio o no dio. Sí, a Yo ver, ya. perdón, ¿quién falta? Yo, Aníbal. profe. Yo, profe. Ya, Aníbal. Invita Ya. también. Aníbal desde la 145 efectos del agua en el suelo. ¿Sí? Desde la 145 hasta se hable hasta la 147 creo que es. No. Sí, hasta la 148 sería un poquito. Hasta antes de cantidad de agua en el cultivo. Ya, listo. Ya. Yo, doctor Cristian Falto yo, Quispe. ingeniero. A ver, no se peleen. Paco. Víctor estaba ya con la mano alzada y después va Eliseo. Dígame, doctor.
Cantidad de agua en el cultivo. Bueno. Desde la 148, ¿sí? Hasta la 149, creo que es. Hasta la 151 sería, hasta antes de cálculo de agua requerida por riego. ¿Escuchaste, Víctor? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, hasta antes de cálculo de agua, ¿no? Ya, el cálculo de agua requerida por riego. Eliseo. Estamos. Cálculo del agua requerida por el riego desde la 151. Sí, ahí tienes hasta un ejemplo para que lo puedes igual plantear ahí para explicar a los compañeros. Y terminas hasta la 153. Sí, hasta antes de requerimientos de agua según los métodos. Ok, doctor. Ya, hasta la 153. Ya, de ahí otro. ¿Quién falta? Paco. A ver, Paco, desde la 153, requerimientos de agua según métodos. Ok. ¿Sí? ¿Hasta qué página? Hasta la 155, hasta antes de la planificación del riego. Antes de la planificación del riego. Sí, entonces en la 155. De la 53 a la 55. Ya. Sí, Ok, todo. ingeniero. Ya, bien hechito igual, ¿verdad? Bien explícito. Doctor Byron escribió por chat. Pues de Ramón, ingeniero. Ramón, a ver, planificación del riego. Déjame ver si está muy difícil esta parte. Ya. Ya, eso explique, sí, desde ahí, desde la 154 creo que es. 155, planificación del riego, le toca a usted, Julián. Doctor, le escribió por chat. ¿Escuchó, Julián? Está lloviendo, no escucha. Ingeniero, disculpe, ¿en la 155 era antes de qué? Hasta eso, hasta antes de planificación del riego, usted... Ya, ok. Desde la 153 hasta la 155. Ustedes, requerimientos de agua según los métodos. ¿Sí? Doctor Byron le escribió por chat. ¿Cuál Byron? Suárez. A ver. Byron Suárez. Ya. A ver, Julián, ¿qué fue? Está fuera el satélite. Está conduciendo. Está conduciendo. No se le escucha nada, ya ahí se queda sin tema por estar así. A ver. ¿Quién dijo, a ver, que quería otro tema aparte de Julián? ¿Cuál era? Byron. Ah, Byron, en el chat. Ya, a ver, le voy a escribir en el chat más bien. A Julián. De la 155. Julián, es planificación del riego. $155 hasta la 157.
listo. Ahí está en el chat para Julián. Y para Byron. De la 157 hasta la... hasta la 150 y hasta la 160. Ya, Byron. De la 157 a la 160. Pongámosle en el chat. Byron, 157 a 160. Como dice el tema ahí, está agua de riego y la producción. ¿Hasta dónde dijo Byron? Ya. Hasta la 160. Empieza en agua de riego y la producción, Byron, ¿no? Gracias. Falta Hugo. A ver, Jonathan. Dígame, Doc. ¿Qué tema? A ver, Jonathan, tú serías desde la 160, que es agua y el sistema radicular. 160 hasta la... Mira, con el gallo no jode. hasta la 162, hasta antes de humedecimiento de los suelos. Ok, 160 hasta la 162. Ya, el siguiente. ¿Quién falta? Hugo. A ver, darle copiando a Roldo, si es que no está Hugo por ahí. Listo. Humedecimiento de los suelos, desde el tema de Hugo, desde la 162 hasta la 164, hasta antes de lámina de riego. ¿Copió? Roldo. Sí. Ya. Sí, doctor. ¿Quién falta? No escribió en el chat. Cristian. Lámina de riego, Cristian Quispe, Casa. doctor. Oh, a ver, ¿quién está? Casa. Cristian Casa ya dio, pues. Cristian Quispe, perdón. Ya dije que eso estaba pendiente. Estaba viendo el chat. Otra vez. Pensé que decía... Doctor, no escribió en el chat. A ver, ¿cómo? No dictó, no puso en la pantalla de Hugo. Ya, pero ¿quieres que te ponga? Ya copiaste. No, denme. No, ¿hasta qué página era? Hasta la 164, hasta antes de lámina de riego. 164. Listo. Ya, ¿quién quiere dar la lámina de riego? Estos temas ya han de haber visto incluso en riego y drenajes, ya es repetitivo, ¿no es cierto? Ya facilita. A ver, ¿quién falta? Freddy. Cristian Quispe faltan. Quispe. Sí, doctor. Ya, usted hable de la lámina de riego. En la 164. ¿Sí? Hasta la 165. Ya, listo, doctor, gracias. Dos hojitas, 164 y 165, nada más. Ya. ¿Y cuál más falta? Freddy Andrango. ¿O ya dio Freddy? ¿Me recuerdo? Ya hizo la presentación. Ya expuso el primer día, Sí. Doc. Ya está Freddy, ya está Freddy. Antes de ayer. Elvis. Elvis, ¿qué es de Elvis? ¿Está o no está? Se ha ido con Se excusó que no podía entrar por este día. A ver, de los que están presentes, ¿quién falta? Ya están todos con temas. Cristian. Todos. Molina. Buenas noches, ingeniero Peña Herrera. Ya, pues hablen, ¿qué le estoy diciendo?
Compañero nuevo. Cristian Molina, a ver. Medidores de humedad del suelo. Ya. De la 167, facilito es eso. Hasta la 160 y... A ver, hasta la 170, creo que es. Hasta la De la 167 a la 170. Ya con eso acaba usted, a la 171 ya se acaba la bibliografía. ¿Sí? Ya. Ya, todos los medidores de humedad que encuentra ahí. Ahí pone una fotito, cualquier cosa chévere, ¿no? Ya. Estamos ahí con los con el capítulo de riego. Estamos. Los que faltan, ya en la siguiente clase entregamos temas. ¿Listo? Pero ahorita creo que con eso vamos a salir la mayoría ya hasta la otra semana. Listo, ingeniero. Queda pendiente Miguel, Elvis, ¿quién más? Solo dos. Aristóteles. Aristóteles, 3. Ya. Ellos 3 entran al tema de fertilización, porque ya vamos a entrar a fertilización. Otro falta también, el otro chiquitín que estaba de cuarto. Ya, bueno, los que falten, me hacen acuerdo para una vez terminadas estas exposiciones, darles tema a ustedes igual para ya el módulo de fertilización. ¿Listo? Y bueno, quedamos ahí. No se olviden ya que tienen el tiempo suficiente para preparar hasta el próximo martes y miércoles ya las presentaciones. Igualmente vayan subiendo, cumplan las tareas, que no se les ha cargado de mucho, y el cuestionario 9:30 el día lunes, ya saben. De todo esto que hemos... Ingeniero, una pregunta. Dígame. Sobre los autoinstruccionales. Ese día no estuve en la clase. Ya, los autoinstruccionales ya se habló de temas que vamos a hacer de diagnósticos con sugerencias a mejorar. Entonces, si puede, revise los videos de las clases anteriores. Ahí ya está, el tema es el mismo para todos. Entonces, por favor, revisen. ¿Cuál es el mismo, doctor? Sí, revisen el... ya, y eso. Revisen el video de la clase anterior, Cristian, y ahí está cómo tienen que hacer los autoinstruccionales. Verán que tienen tiempo hasta el 18. Hasta antes del 18, perdón, al 17 creo que era, o al 16 ya las exposiciones. Ya. Pilas, entonces los 3 componentes, agrícola, pecuario y forestal, ya saben, para mejorar las finquitas, en base al diagnóstico que ustedes tengan inicialmente. Listo, señores, una buena noche a todos, un buen fin de semana, cuídense, no se expongan, ya saben, no bajar las defensas. Una buena noche a todos, gracias. Viva Quito. Viva Quito también, de paso. Gracias, una buena noche.